Hola, somos estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad de la Costa Cook. Mi nombre es Juan Esteban Fontalvo. Mi nombre es Ellen Pedrosa. Y yo soy Johnny Morales. Y en el día de hoy vamos a explicarles unos ejercicios de vías del libro de diseño geométrico de James Cárdenas. Estos problemas son el 319, el 320 y el 321, donde les vamos a enseñar a resolver paso a paso cómo se pueden hallar los datos. En el siguiente video haré una explicación de un ejercicio de curva circular simple y compuesta. En él nos dan la siguiente figura, que tiene todos los datos que vamos a necesitar. Aparte de esto nos dan la distancia desde el punto A al punto B, que es 235, y nos dicen que las cuerdas son de 10 metros. Entonces, lo que nos piden en este ejercicio es hallar las ecuaciones de empalme necesarias. Aquí tenemos 4 ejes diferentes, los cuales se unen en un solo punto, 2 ejes. Aquí podemos ver que el eje 1 se une con el eje 2, esta sería una ecuación de empalme. Aquí vemos que el eje 3 se une con el eje 2, esta sería otra ecuación de empalme. Y aquí vemos que el eje 2 se une con el eje 4, que sería otra ecuación de empalme. Aparte de esto nos dan las abscisas de los diferentes ejes y los azimut. Como sabemos, el punto donde inicia la curva es llamado PC y el punto donde finaliza la curva es llamado PT. Entonces, aquí tenemos que el azimut de esta línea es 130 grados. Eso quiere decir que el norte está ubicado más o menos en esta dirección. Este vendría siendo el azimut de 130 grados. Y aquí este viene siendo de 192, que vendría siendo este. Igualmente este de 130, que vendría siendo este por acá. Bueno, lo primero que debemos hacer para hallar la ecuación de empalme, lo que primero que tenemos que ver es que ya tenemos las abscisas. Lo que necesitamos es llegar las abscisas a este punto de ambas curvas. Entonces, la forma que debemos hacer, como debemos hacerlo, es sumando esta abscisa que ya tenemos con la longitud de la curva. Entonces vamos a recolectar los datos necesarios para poder aplicar la fórmula de longitud de la curva y hallar esta abscisa. Entonces, aquí tenemos que el azimut de esta línea es 130. La que nosotros necesitamos es el ángulo de deflexión, que vendría siendo esta, que es que se alarga esta línea, y vendría siendo este aquí. Entonces, otro dato que tenemos es que el azimut desde el norte hacia la línea esta es de 192 grados. Vendría siendo esto acá. Eso quiere decir que el ángulo de flexión este va a ser igual a 192 grados menos 130 grados. Algunas de las fórmulas que vamos a usar para la realización de este ejercicio son estas tres: la de la tangente, la del grado de curvatura y la longitud de la curva. Entonces, empecemos. Para la ecuación de empalme 1, que sería la del eje 1 y la del eje 2, tendríamos que sacar los siguientes datos. En el eje 1 tenemos el ángulo de flexión, que lo había explicado anteriormente, que era 192 menos 130, que nos da 62 grados. El radio, que ya más adelante les voy a explicar de dónde sale, y la tangente también aplicando la fórmula igualmente. Del eje 2 sí tenemos que lo que necesitamos aquí es el ángulo de flexión, que es esta que se alarga y esta que viene hacia acá. O sea, necesitaríamos este ángulo. ¿Cómo lo hallamos? Le restamos a 180 grados el ángulo de deflexión número 1. Eso quiere decir que quedaría 180 grados menos 62, que nos daría 118. El ejercicio ya nos da que el radio de esta curva es de 50 metros. Aquí lo tenemos. Y para hallar la tangente, lo único que hacemos es aplicar la fórmula, que es radio por la tangente del ángulo de flexión sobre 2, y nos da este resultado. Aquí en la figura podemos observar que la tangente de esta curva vendría siendo la igual tangente de la curva 1. Eso quiere decir que sus tangentes serían iguales. Aquí las tenemos. Ya que no tenemos el radio 1, lo que procedemos a hacer es igualar las tangentes, ya que como sabemos que la tangente 1 es igual a la tangente 2, lo que igualamos serían las fórmulas. Entonces quedaría R1 por tangente de la deflexión 1 sobre 2 es igual a R2 por tangente de la deflexión 2 sobre 2. Lo que hacemos es despejar R1 y reemplazamos los valores en la fórmula. Aquí está. De ahí es donde sale el radio 1. Luego de esto lo que hacemos es
que como necesitamos la longitud de la curva y la fórmula de la longitud de la curva es la cuerda por el ángulo de flexión sobre el grado de curvatura y el grado de curvatura es un dato que no tenemos, lo que hacemos es hallarlo con la fórmula de 2 arcoseno de la cuerda sobre 2 por R. Entonces lo que hacemos, como ya tenemos todos los datos, solamente es aplicar la fórmula. Y aquí está y nos da este valor. Y de igual manera con el eje 2. Aplicamos y nos da la longitud de ambas cuerdas. Entonces, como lo que nosotros necesitamos hallar es este punto de la abscisa, entonces, y ya tenemos, entonces lo único que hacemos es sumar la abscisa del PC1 más la longitud de la curva, y eso nos dará la abscisa del PT1, que en este caso vendría siendo igual a la abscisa del PT2. De igual forma, en el eje 2 lo haríamos sumando la abscisa del PC2 más la longitud de la curva 2. Esta sería nuestra ecuación de empalme. Sumaría la abscisa más la longitud de la curva en el eje 1 y la abscisa más la longitud de la curva en el eje 2. Entonces ya tendríamos la ecuación de empalme de este punto. La siguiente hallar sería la de este punto. Tendríamos que sacar los datos del eje 2 y los datos del eje 3. Pero el dato del eje 2 que ya tendríamos sería la abscisa hallada anteriormente, que vendría siendo kilómetro 0 más 102.802. Entonces para los datos del eje 3 tenemos el ángulo de deflexión 3, que se halla de la siguiente manera. Tenemos aquí el norte y se alarga esta línea y sabemos que esta distancia de aquí a aquí es 192 y este ángulo de aquí a aquí es 130. Haciendo la resta de estos dos ángulos nos da el de acá de este lado, que vendría siendo 62 grados, y como el que nosotros necesitamos hallar es este ángulo de deflexión de acá, lo único que hacemos es restarle al 180 de los 62 grados y así es como nos da el ángulo de deflexión número 3. El radio ya lo tenemos. Entonces lo que hacemos es hallamos la tangente con la fórmula, que es el radio por la tangente del ángulo de deflexión sobre 2, y nos da este valor. Igualmente lo hacemos aplicando la fórmula del grado de curvatura y también para hallar la longitud de la curva. Luego de esto lo que hacemos es, para el eje 2, si ya tenemos la abscisa de este y necesitamos la abscisa de este, lo que hacemos es sumarle la entretangencia. En este caso la entretangencia es la línea recta que hay entre donde empieza una curva y donde termina otra. Eso quiere decir que la tangencia de nosotros vendría siendo esta distancia de este punto a este punto, que la hallaríamos de la siguiente forma, restándole. Si tenemos la distancia de A a B, que vendría siendo 235, para hallar la entretangencia lo que necesitamos es restar la tangente 1 y la tangente 3. Entonces, a la abscisa del eje 2 le sumaríamos la diferencia entre la distancia de A a B, la tangente 1 y la tangente 3, y nos daría este resultado, que sería kilómetro 0 más 176.367. Ese sería la abscisa de empalme del eje 2, aquí en este punto. Luego la del eje 3, lo único que haríamos es sumarle a la abscisa del eje 3, que vendría siendo kilómetro 00, le sumamos la longitud de la curva, que vendría siendo 96.613. Igualando estas dos fórmulas, así tendríamos la ecuación de empalme del eje 2 y eje 3. Por último, nos faltaría hallar la ecuación de empalme de este punto, que sería del eje 2 y el eje 4. Lo que tendríamos que hacer aquí es que si ya tenemos la del eje 2 hasta este punto, lo que tendríamos que sumarle es la longitud de la curva y esta distancia, que ya les diré cómo se halla. Entonces el dato del eje 2 sería la abscisa de este punto. Y en los datos del eje 4 tendríamos el ángulo de flexión, que sería este que se encuentra aquí, que lo habíamos anteriormente, que es 62, y vendría siendo igual al ángulo de flexión del eje 1. El radio nos lo dan, que es 87 metros para tangente, entonces aplicamos la fórmula. Para el grado de curvatura también aplicamos otra fórmula, y la longitud de la curva igualmente se aplica la fórmula. Para hallar la abscisa entonces del eje 2,
Entonces lo que haríamos es sumarle esta distancia, a la cual hallaríamos de la siguiente manera. Al 235 que tenemos le restamos la entretangencia que la hallamos anteriormente, en el paso anterior. Le restamos la tangente 1, le restamos la tangente 4 y así es como nos da esta distancia que encontramos aquí. O también lo podríamos hacer simplemente restándole la tangente 3 menos la tangente 4 y nos daría esta distancia de acá. Entonces, para hallar si se empalme del eje 2 hasta este punto, entonces sumaríamos la distancia de aquí a aquí que nos dio 25,946 y la longitud de la curva que nos dio 94,091. Y entonces eso quiere decir que la abscisa que nos dio es kilómetro 0 más 296,404 y ahí tendríamos la del eje 2. Luego, para hallar la del eje 4, lo que tendríamos que hacer nada más es sumarle a la abscisa del PC, que ya tenemos que es 0,0, sumarle la tangente 3 y la tangente 4 para que llegue a este punto. Únicamente se hace de esta manera. Entonces sería kilómetro 0 más 78 más 52 y eso nos daría kilómetro 0, 130,496. Y de esta manera quedaría la ecuación de empalme de este eje.